No. Ya. Muy buenos días tengan todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Primero vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento. El día de ayer vimos lo que eran las sustancias puras e indicamos que tenían características de que como tales se comportan, ¿cierto?, de una manera pareja, independiente de qué punto yo me sitúe. No así los sólidos, por ejemplo, que si tengo una aleación que tenga un punto mayor carbono, por ejemplo, una aleación, ¿cierto?, un acero, tiene ciertas características que van a ser diferentes según los puntos que yo encuentre, si es que yo tengo un acabado superficial u otra cosa. Y por ejemplo, los líquidos, que cuando yo junto dos líquidos disímiles a la vista, yo puedo ver que son diferentes y además tienen distintas propiedades. Entonces, si yo junto dos líquidos, la verdad es que me van a generar un fluido completamente diferente y con características y propiedades completamente diferentes. Luego vienen los gases, y esos son las sustancias puras prácticamente eh, por, por, eh, de manera más general. Los gases son sustancias que, a menos que yo no tenga algún método de medición, yo no voy a poder determinar cuál es cuál es un gas u otro. Entonces, básicamente nosotros eh, vamos a tener una situación en donde yo voy a poder analizar esto con los gases. Y con eso nosotros teníamos un tema acá de que son sustancias puras per se y que se mueven o se pueden determinar utilizando el concepto de ecuación de estado. Entonces, nosotros acá teníamos ecuaciones de estado y una de ellas, la primera que analizamos, es la ecuación del gas ideal, en donde la ecuación del gas ideal tiene esta estructura en donde la presión, ¿cierto? Es presión por volumen, y todo eso tiene que ser igual a la masa del gas por la constante del gas. O sea, si yo estoy trabajando con hidrógeno, va a tener una constante. Si yo estoy trabajando con aire, va a tener otra constante, etcétera. Y por la temperatura. Acá hay algo que no mencioné ayer, así que lo menciono ahora, y es que la temperatura que yo veo en la ecuación del gas ideal tiene que estar en grados Kelvin o en temperatura absoluta. Entonces, así es como yo determino que esto esté de manera correcta o no. Y esta igualdad se da, ¿cierto?, no importando el gas, ¿ya?, la mixtura de gas, mientras sean gases ideales, ¿ya? Entonces también colocamos un poco la información de lo que es eh, cómo yo vería un gas ideal, ¿cierto?, en una gráfica de presión versus volumen. Y determinamos, ¿cierto?, cómo luciría una expansión isobárica, una expansión isotérmica, un cambio isocórico, ¿cierto?, en uno de estos gráficos, si es que yo se los pidiese o si es que tuvieran que calcularlos, ¿ya? Determinamos también cómo se calcula la presión, el trabajo, perdón, ¿ya? Pero también hay que decirlo, a lo mejor eso no lo mencionamos ayer, de que si yo quisiera calcular, por ejemplo, el trabajo que se produce aquí, en esta expansión isobárica, lo único que tengo que hacer es calcular el área que está bajo esa curva, ¿ya? Si yo quisiera calcular el trabajo que se produce acá, yo solamente tendría que calcular el área bajo esa curva. Y así sucesivamente, ¿ya? Esto es un sistema bastante importante. Y luego determinamos, ¿cierto?, algunos conceptos nuevos, como el calor específico o capacidad calorífica,
e introdujimos algunas ideas referente a eso, considerando gases ideales. ¿Ya? La diferencia que llevan los C sub P y los C sub B, cómo es la ruta que sigue un proceso adiabático. Y debido a que la ecuación del gas ideal por sí sola no puede describir un proceso, ¿ya? Digámoslo así, cambio entre un punto y otro que se movió de manera adiabática, es que yo necesito pasar por la primera ley de la termodinámica y así logramos esta ecuación que aparece aquí encuadrada en azul y que sirve para todo. Algo que tal vez debimos también haber dicho es que esto va a ser una constante, ¿ya? Es algo que tal vez debimos haber mencionado. Bueno, dicho esto, ¿alguna duda o consulta con lo que se vio el día de ayer? Profe, ¿podría poner la hoja de ahí, por favor? Que me faltó una parte, pero de la otra, donde sale el Profe, gráfico. el video de la clase de ayer lo subió. Sí, está arriba. Está arriba y está en Profe, aula. profe, esa hoja que puso la podría subir al aula. No. Chao. Hay que ver la clase, ¿no? Sí, lo intenté. Varios lo han intentado. Pero sácale screen, por hermano. No se podía hacer. Profe, una consulta. Siga. Eso Buen del área dato. bajo la curva que dijo, sería ver ese gráfico como 4 paredes y ahí ir sacándole No, el área. me refiero a que aquí, por ejemplo, este proceso de aquí, el proceso 1, yo tengo que el trabajo, como tú te das cuenta, es la integral de P de B, que eso como concepto es el área bajo la curva. Entonces, si yo quiero saber el trabajo que hay aquí, yo lo que tengo que hacer es simplemente ver cuánto es el área bajo esta curva, ¿ya? Ahora, la de acá es un poco más difícil, pero eventualmente voy a tener ese elemento aquí. Y aquí yo tengo el área bajo la curva que yo realizo para hacer este trabajo que hay en el recorrido 2, entre ese punto y ese punto. Ahora, esta curva viene dada por, recuerden, este, esta figura de ecuación en donde yo tengo masa constante, la constante del gas, y la temperatura, ¿cierto?, que no varía. ¿Por qué? Porque es isotérmico, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya. Ya. Entonces, ayer vimos uno de los elementos, ¿cierto?, que nosotros siempre vamos a utilizar al momento de hablar de estos temas, que es el gráfico PV, ¿ya? El gráfico PV es un diagrama que nos ayuda bastante porque nos entrega suficiente información como para poder determinar o mostrar, ¿cierto?, cuál es cuáles son las características que yo tengo en este gas, cómo se está moviendo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos el gráfico PV. Presión, volumen, en donde yo posiciono si yo posiciono las características que tiene el gas, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a colocar lo que es la presión cero en este caso y el volumen cero aquí. Debido a que yo tengo esto está correlacionado, ¿cierto?, por medio de estas ecuaciones de estado, yo básicamente lo que voy a considerar
es que tengo voy a tener agregado a esto una cierta temperatura. Entonces, normalmente aquí se dibujan unas ciertas curvas que se denominan, debió haberme quedado mejor dibujado, una cosa así, y se denominan isotermas. ¿Qué forma tienen? Bueno, tienen forma de una gráfica de este estilo, ¿cierto? De asíntotas que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿de qué depende, a qué distancia, ¿cierto? ¿De qué forma está esta curva? Va a depender de la temperatura que tengan los gases, ¿ya? Entonces, si yo tengo una mayor temperatura, la isoterma va a pasar por acá. Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque si yo menciono cuál es la presión y cuál es el volumen que tengo, la temperatura tiene que salir por sí sola. Ahora, el recorrido que sigue el gas, si yo hago algún cambio, no es tan sencillo de ver. Y ahí yo tengo que eventualmente fijar alguna de las opciones. Por ejemplo, decir que voy a expandir, ¿cierto?, un cierto volumen a presión constante. Entonces ahí lo que ocurre es que yo tengo, ¿cierto?, una expansión a presión constante, ¿cierto? Y llego, por ejemplo, a esa isoterma. La presión se fijó, pero la temperatura varió y el volumen, ¿cierto?, va a seguir según la expansión, ¿cierto?, que yo realice. La característica que siguen estas isotermas es que si esta es una temperatura 1 y esta es la temperatura 0, es que en este caso, temperatura 1 va a ser mayor a la temperatura 0. Y si yo dibujo esta isoterma por acá, una segunda isoterma, o tercera en realidad, que esta va a ser T2, yo puedo ver que T0, la temperatura a la cual está la isoterma original que dibujé, es mayor a T2. ¿Ya? Entonces, estas dos isotermas, yo me puedo mover dependiendo de cómo yo analice esto. ¿Ya? Este es uno de los gráficos, ¿cierto?, que son más relevantes al momento de escribir esto, este tipo de elementos. Ahora, hay otros gráficos, como por ejemplo el gráfico PT, de presión y temperatura. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, de la misma ecuación de los gases ideales, revisémosla de nuevo, PV igual nRT. Básicamente, acá nos deberíamos encontrar, ¿qué tipo de figuras deberían formarse aquí? Si yo estoy representando P en función de T. El gráfico de ayer, ¿o no? El que vimos. Tendría que ser una curva hacia arriba, ¿no? ¿Cuánto? Tendría que ser una curva hacia arriba. Es que te escucho súper bajo. No te... Que si tendría que ser una curva hacia arriba. Ya, una curva El hacia gráfico. arriba. ¿Pero qué curva es? ¿Cuál sería cómo veríamos esa curva? Como una expansión. ¿Qué geometría tendría esta curva que que yo voy a dibujar? ¿No sería curva? No, sí. ¿Una qué?
Cóncava. Curva no sería, ¿cierto? No sé, pues eso estoy preguntando yo. Pues, hombre. Pero mira, acá tengo presión, ¿cierto? Y aquí tengo temperatura. Esas son mis dos variables principales. ¿Cómo sería, qué figura yo tendría que dibujar acá? ¿Cómo sería? Serían rectas, que van a estar todas a un cierto volumen. Por ejemplo, aquí tenemos volumen 0. Aquí tendríamos volumen 1 y aquí tendríamos volumen 2. ¿Ya? ¿Qué característica, según lo que ustedes ven acá, deberían tener el volumen 1, volumen 2 y volumen 0? ¿Cómo sería, cuál sería mayor, cuál sería menor? B0 sería mayor. ¿B0 sería mayor? ¿Ya? Sería mayor a B1. Y este mayor a B2, ¿cierto? ¿Quién no ve eso que acabamos de mencionar? ¿Y eso por qué, bro? Porque mira, la constante, que viene siendo la pendiente de cada recta que yo dibujé, está dividida por B. Entonces, si yo tengo un B muy grande, un volumen muy grande, el resultado de esta división va a ser un número muy pequeño. Y la pendiente entonces va a ser pequeña, ¿cierto? Entonces, mientras más grande es el volumen, menor es esta pendiente. Por ende, más paralela al eje T, si se puede decir, va a ser nuestra recta. Entonces, este tiene que ser mayor porque tiene la pendiente más pequeña o más cercana a 0. Esta tiene que ser intermedia y esta tiene que ser el volumen menor. ¿Ya? Profe, ¿podría ponerlo de arriba un poco? Gracias. Ya. Entonces este gráfico nos permite esa diferencia. Ahora, hay una situación que yo creo que ustedes la han visto, pero ahora la vamos a utilizar para este tema. Pregunta. Cuando ustedes tienen agua caliente, digamos, están hirviendo el hervidor o la tetera, la pusieron, la hirvieron, y empieza a salir el vapor, ¿cierto? ¿Qué ocurre con el vapor cuando empieza cuando se enfría, cuando llega, sale el vapor, ¿cierto? Se pega en las paredes o se adhiere, ¿cierto? Parte de él a las paredes y estas luego se encuentra con la temperatura de la pared y baja la temperatura del vapor. ¿Qué pasa en ese punto o en ese momento? Se pone en líquido. Se pone líquido, ¿cierto? Cambia su fase a fase líquida. Entonces, cuando estamos, ¿cierto? Cuando el gas se encuentra o disminuye su temperatura, ¿cierto? Lo que ocurre es que cambia de fase. Tenemos una fase gaseosa, ¿cierto? Y cambia a una fase líquida.
Ahora los quiero llevar a pensar lo que ocurre dentro de la tetera o hervidor. ¿Qué pasa cuando yo llego a esa temperatura en donde empiezo a ver el vapor fluir, salir de este recipiente? Profe, no entendí muy bien su pregunta. ¿El agua pasaría de líquida a gas? ¿Ya? ¿Toda el agua? No toda la que está más. Parcialmente. Parcialmente, ¿cierto? Ya. Entonces la pregunta era, yo tengo el hervidor, ¿cierto? O la tetera, adentro. Y yo lo que veo es salir vapor. Adentro de la tetera, ¿qué está ocurriendo? Y efectivamente, como tus compañeros bien dijeron, lo que está ocurriendo al interior es que tengo agua y vapor. No todo el agua se transforma en vapor, sino que una parte. Entonces, tenemos que antes que tenemos una transformación o cambio de temperatura, ¿cierto? Vamos a escribirlo de otra manera. A medida que se aumenta la temperatura, existe vapor conviviendo o agua, vamos a decirle líquido, conviviendo con gas o vapor, ya que estamos con el tema del agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros analizamos el gráfico PV, si ustedes lo observan, la verdad es que eso no se observa ahí, ¿cierto? Siempre tengo el gas ideal, ¿cierto? Las isotermas que están muy bien modeladas por la ecuación del gas ideal. Pero eso de ahí no me da a entender la otra idea que tenemos, que ustedes mismos la han visto, ¿ya? Que es que efectivamente, cuando yo llego a la temperatura de ebullición, el gas empieza a salir y la verdad es que tengo este equilibrio, ¿cierto? O esta convivencia entre agua y vapor, ¿ya? Pero en la ecuación, el gráfico de arriba, yo no lo veo, ¿cierto? Entonces, qué es lo que más o menos pensamos? O lo que deberíamos pensar. Vamos a volver a dibujar, ¿cierto? El gráfico PV. PV. Vamos a tener la isoterma. Vamos a tener la isoterma aquí. Ay, me salió feo eso. Pero después de a medida que vamos bajando la temperatura, recordemos que acá tenemos una temperatura, ¿cierto? T, acá tenemos una temperatura T1, tal que T es mayor a T1. A medida que vamos bajando, ¿cierto? Esto se va deformando, ¿ya? Y lo que ocurre aquí, perdón, que se me salió feo. Lo que empieza a ocurrir acá, uy, es que se comienza a dar una situación bien especial. Y comienza esto de aquí a generar ciertas rectas, ¿ya? Entonces, en esos puntos rectos que aparecen aquí, o en estas rectas que aparecen aquí, yo lo que tengo es lo que se denomina la zona bifásica. Eso de aquí es la zona bifásica, ¿ya?
en donde aquí, en esta parte de aquí, yo tengo, ¿cierto?, lo que viene siendo el gas, que para cierto volumen va a generar una salida y posteriormente voy a tener un comportamiento completamente diferente. Aquí es donde convive el gas y el líquido, ¿ya? Aquí es donde convive el gas y el líquido. Acá, perdón, acá es donde viene el líquido, se encuentra con esta curva, donde convive líquido y gas, y luego sale el vapor, ¿cierto?, con un cierto volumen mayor, ¿ya? Ese punto de aquí, ¿cierto?, en estricto rigor, ¿ya?, no siempre, pero este es el punto crítico que se denomina. Ay, perdón, vamos a dibujarlo con otro color para que no se confunda con las isotermas. Punto crítico. El punto crítico es aquel donde es, digámoslo así, el último punto o el primero. Porque si estoy viniendo de gas, ¿cierto? Y estoy sublimando, o si estoy ebulliendo, o sea, de líquido estoy pasando a gas, dependiendo cuál de las dos opciones, pero es el punto extremo, ¿cierto? Ya sea el primer punto en donde encuentro líquido, si es que vengo de la parte de gas, o el último punto donde encuentro líquido, si vengo desde el líquido, en donde yo tengo, es una combinación de puntos, o sea, es una combinación de presión, volumen y temperatura muy específico, ¿ya? En donde de aquí para arriba solo tengo gas, ¿ya? Y de aquí para abajo comienzo a encontrarme con el líquido, ¿ya? Esa es la traducción del punto crítico. Un punto, ¿cierto? Una combinación, presión, temperatura y volumen, en donde yo me encuentro, ¿cierto?, la última porción de líquido, si es que estoy ebulliendo, y o la primera cantidad o la primera gota de líquido, si es que vengo desde la zona de gases. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nace otra ecuación que puede ser relevante, ¿cierto?, a la hora de hablar de estos temas, porque es una ecuación que incluye esa información, que es la ecuación de Van der Waals. ¿Ya? La ecuación de Van der Waals, al igual que la ecuación del gas ideal, es una ecuación de estado. ¿Ya? La cual tiene como fin lograr representar de manera fehaciente lo que ocurre en este sector de acá, ¿ya? La ecuación de Van der Waals se representa, o es la siguiente, que es presión más A dividido B cuadrado por B menos B igual a un RT.
¿Ya? Donde A y B son constantes que dependen de las variables críticas. Ya, son valores, ¿cierto?, que se ven en ese sentido. ¿Ya? Entonces, tenemos una ecuación, ¿cierto?, que es la ecuación de Van der Waals, y una ecuación de estado que es la ecuación de que es la ecuación, ¿cierto?, de Van der Waals. Déjenme ver si encuentro una cosa que tengo aquí. Ujú. Acá está. Ahí sí. Un minutito para que terminen de copiar y ahí les muestro una cosilla que tengo acá. No lo encuentro. Bueno. Déjenme mostrarles esto. Ya. Deberían estar viendo un documento que dice Equation of State, Real Gases, Van der Waals and Other Equations. ¿Ya? En este PDF, simplemente para que se den cuenta, ¿cierto? Son ecuaciones, hablan acá propiedades de los gases que poseen un reto formidable, ¿cierto?, para químicos, quienes buscan entender las propiedades de presión, volumen y temperatura. Bueno, esto está hecho pensando, ¿cierto?, en químicos, pero la verdad es que para que nosotros veamos es bastante bueno. Acá nos presentan la ecuación de Van der Waals, ¿cierto?, la cual ha jugado un rol importante en el desarrollo de teorías que describen los fluidos. Entiéndase, líquidos y gases, ¿ya? Es lo que decía, es cierto, que busca
esta ecuación busca que ustedes entiendan, ¿cierto?, que modelar lo que ocurre tanto en la parte gaseosa como en la parte líquida. Luego, esta ecuación puede ser reescrita de esta manera para poder dejar despejado lo que es la presión en función de la temperatura y el volumen, según lo que nosotros tengamos, ¿ya? Aquí nos están dando, ¿cierto?, un poco de cómo se llega a los valores tanto de A como de B. Entonces, si se dan cuenta, el volumen crítico de un gas, el volumen al cual yo me tengo que parar para poder encontrar la primera gota de agua, o la última, es 3B. Por ende, si yo despejo aquí, a partir del volumen crítico yo obtengo B. Y a partir de estos de acá yo puedo obtener A. ¿Ya? A es un poco más difícil de encontrar que B, pero lo importante acá es que yo puedo encontrarlo eventualmente si tengo la información de los gases que yo necesito, ¿ya? Después tenemos lo que es la ley de los gases correspondientes, ¿cierto? Que también pueden servir, pero la verdad es que no la vamos a analizar, ¿cierto? Tenemos la ecuación de Clausius, ¿ya? Que es otra ecuación de estado, así como está la ecuación del gas ideal y tenemos la ecuación de Clausius, o sea, de Van der Waals, tenemos la ecuación de Clausius, que si se dan cuenta utiliza presión, temperatura, volumen e introduce una nueva constante que es C. En morfología es muy similar a la ecuación de Van der Waals. Dice, una crítica que se realiza a la ecuación de Van der Waals es que no toma en cuenta la posibilidad de que los parámetros A y B, que son los que son parte de la ecuación de Van der Waals, puedan depender de la temperatura, ¿ya? Clausius sugiere la siguiente ecuación en la cual la atracción intermolecular es descrita como inversamente proporcional a la temperatura. A, B y C son tres constantes características para un gas J, ¿ya? O sea que cada vez la ecuación que nos va a permitir eventualmente representar lo que ocurre entre un gas y en gas y líquido es cada vez más compleja porque va introduciendo mayor cantidad de parámetros, como ustedes pueden ver aquí. Ecuación de Berthelot. Parece que en su minuto lo más fácil para trascender era poner una ecuación, ¿cierto?, que represente gases ideales, o sea, que represente gases reales. Así que en cualquier minuto voy a sacar la ecuación de Kennenkamp y va a ser un éxito. Entonces acá saca otra ecuación, que si se dan cuenta es por lo bajo muy similar, ¿cierto?, a lo que es la ecuación de... este intentó tomar la ecuación de Van der Waals y de Clausius, y además al despeje, si se dan cuenta, es una especie de ecuación del gas ideal más algo, ¿ya? Esta es la ecuación de Berthelot, que está acá expresada de otra manera, ¿cierto? Posiblemente para un gas con algún valor. La ecuación de Dieterici, otra ecuación. La ecuación de Virial, otra ecuación, esta es como una sucesión. Esto es una serie de sumas que es bastante interesante de analizar, pero también se le conoce como la ecuación de Redlich-Ons, si mal no me equivoco. La ecuación de Boyle, que es más simple, ¿cierto? Pero sigue siendo la misma, un poco similar a la ecuación. Entonces, si se dan cuenta, hay una serie de ecuaciones. Y ojo, que esto, lo que acabamos de mostrar, es nada comparado con la cantidad de ecuaciones que existen de este tema, ¿ya? Yo tengo por ahí un PDF que no lo pude encontrar para esta clase, que son por lo menos unas 40 o 50 ecuaciones de estado que sirven para modelar, ¿cierto?, lo que son los gases. Todas buscan lo mismo, modelar
Esperemos que se cargue, ¿cierto? Esto. Modelar esta zona. Oh, ¿verdad que es con este es con el lápiz? Modelar esta zona, ¿ya? Que esa zona de ahí, para que lo sepan, esta zona de aquí, donde tenemos temperaturas más altas, ¿ya? La ecuación de Van der Waals la modela muy bien. Perdón, la ecuación de gases ideales la modela muy bien. Ahí no hay nada que hacer, no hay ecuación de estado que la supere. Pero aquí es donde está el problema. Y aquí cada loco ha sacado la ecuación que le ha parecido, ¿cierto? Haciendo modificaciones, y si se han dado cuenta, casi todas tienen una estructura muy similar a la ecuación del gas ideal, ¿cierto? A como nosotros la teníamos. Hasta aquí, ¿alguna duda y o consulta? Muy bien. Entonces, hay una situación que tal vez no la hemos conversado del todo, pero si no, la converso de nuevo por si acaso, para que quede evidente que lo hicimos. Nosotros tenemos el volumen, ¿cierto? Y tenemos masa. Si yo hago esto, lo que obtengo es la densidad, ya sea de un fluido o de un cuerpo, pero es densidad, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿A qué es igual? Uno dividido en densidad. Ya, pero esto tiene un nombre como variable. Normalmente, en este caso, como es Volumen volumen, específico. colegua, se representa normalmente con la misma letra que yo estoy, de la variable que yo estoy analizando, pero en minúscula. Y en este caso es el volumen específico. ¿Ya? Entonces, este volumen me permite obtener, ¿cierto?, la misma información que yo tenía, pero ahora independiente de la masa. ¿Cuáles son las repercusiones de utilizar esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos la ecuación de gas ideal, PV igual MRT, si yo paso la masa dividiendo, lo que voy a obtener, ¿cierto?, es PV igual RT. ¿Ya? Entonces, con eso yo tengo cuánto vale cada cosa, ¿cierto?, que se ve aquí. El volumen, este volumen, si no lo discutimos, lo menciono de nuevo, permite independizar el análisis de la masa. O sea, si yo hablo aquí, yo obtengo que el volumen específico, voy a inventar, hacemos un cálculo, ¿cierto?, con esta ecuación, y obtengo que el volumen específico son 5 metros cúbicos por kilogramo, yo simplemente multiplicando por la masa en kilogramos, obviamente, voy a poder obtener el volumen. Entonces, de esta manera, yo lo único que tengo que hacer es preocuparme de las variables de estado y no así de la masa. Entonces, el análisis es igual para una masa de 1 gramo o para 5 toneladas. ¿Ya? Esa es la idea detrás de todo esto. ¿Cuál es la idea, cierto? ¿Por qué sería tan relevante
conversar de este tema, del volumen, ¿cierto? Crítico, saber de qué se trata todo eso. ¿Cuál sería una ganancia acerca de esto? Y la respuesta es bastante sencilla, ¿ya? Porque existe, déjenme buscarlo para... A ver, para poder hacerlo bien. Porque Profe, existe... Dime. Dice 5 metros cuadrados, o sea, el cubo partido en... Kilogramos. Gracias. Se me perdió. Oh. Bueno, no importa. Existe una gráfica, ¿cierto? Que nos permite determinar cómo se comportan los gases de manera adecuada, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a tener es lo que se denomina... bueno, a ver. Vamos a generar nuestra gráfica, ¿cierto? PV. Presión, volumen. Y lo que vamos a tener acá es una situación bien importante. Como les dije, cada loco en su minuto intentó hacer su propia ecuación de gas que represente los gases. Algunos lo lograron con relativo éxito, ¿cierto? La ecuación de Van der Waals todavía trasciende y después de la ecuación de gas ideal tal vez es la más utilizada. Pero la verdad es que el hecho de hacerla depender de los gases, del gas, hace que tus gráficas no sean tan importantes como o tan relevantes como tú esperarías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tenemos acá los gases, ¿cierto? Tenemos gas y la idea es ver cómo yo represento cualquier gas, ¿ya? Porque la ecuación de Van der Waals sí está bien, pero en ciertos gases también tiene mayor precisión que en otros, porque depende de la información que yo tenga de cada gas. Entonces, alguien por ahí se le ocurrió, bueno, ¿y cómo yo podría obtener información acerca de de cualquier gas? Yo quiero una gráfica que me englobe todos los gases, ¿ya? Y, o sea, supuestamente los gases son la sustancia pura por excelencia. ¿Cuál sería un gas, cierto? Una ecuación o una forma de ver los gases ideales, o los gases reales, mejor dicho. Y a alguien se le ocurrió hacer lo siguiente. Se habla de lo que se denominan las variables reducidas. Introdujo este término. Variables reducidas. Las variables reducidas no son otra cosa que la mismísima variable que yo estoy analizando, se representan con esa, que en este caso va a ser la variable, el valor de la variable que yo estoy revisando, dividido esa misma variable, pero su valor crítico. Entonces, yo voy a tener un volumen crítico, un volumen reducido, una temperatura reducida y voy a tener una presión reducida. Claramente, yo aquí puedo tener también un volumen específico reducido. Vamos a escribir aparte mejor. Un volumen específico reducido
que va a ser obviamente el volumen reducido, volumen específico que yo esté viendo, dividido el volumen crítico reducido. ¿Cuál es la gracia de todo eso? Porque igual tiene que tener alguna gracia esto. Se agregó un elemento nuevo que nos permite analizar también esto. Y ese elemento nuevo es Z. Z es parte de la ecuación de Virial, que nosotros en algún minuto vimos en ese PDF que les acabo de mostrar. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos, ¿cierto?, lo que es la siguiente igualdad. Y es que presión por el volumen específico dividido la constante del gas, ¿cierto? Y por la temperatura. ¿Ya? Obviamente temperatura absoluta. Y esto se define como el factor de compresibilidad. Les pregunto, según eso que ustedes están viendo ahí, ¿qué característica tiene Z? ¿Qué pasa si Z vale 1? Lo de arriba es igual que lo de abajo. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que sería compresible. Bueno, Ya, pero mira bien lo que compone dicha ecuación para que te des cuenta de qué es lo que... Mira bien la ecuación. Que se comporta como gas ideal. Que se comporta como gas ideal. Si Z vale 1, es el gas que yo estoy modelando, ¿cierto? Es un gas ideal. ¿Ya? Entonces, quien hizo esta ecuación, Virial, dijo, ok, el gráfico PV está bueno, ¿cierto? Siempre nos ayuda bastante, es bastante apañador. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a graficar Z y vamos a graficarlo versus la presión crítica. Que recordemos que presión crítica es igual a la presión que yo estoy analizando, perdón, presión reducida, dividido la presión crítica. Esto es reducida. Ya. Entonces vamos a ver cómo afecta la presión a Z. ¿Ya? La presión sobre Z. Y también porque necesitamos un valor que sea constante en toda esta historia, vamos a utilizar la temperatura. Entonces, este caballero lo que hizo fue, primero que todo, todos los puntos, todas las líneas parten acá. Z igual 1. Entonces, a medida que yo me voy alejando de aquí, llego aquí a un punto y la curva empieza a cambiar y a mejorar. Esto es para una temperatura reducida igual 1. Ya, eso fue lo que él determinó. Después tiene lo mismo, ¿cierto? Está por acá. Y esto es una temperatura reducida igual 1.1 o 1.2. Bueno, la cosa es que después, ¿cierto? Cuando ya esto empieza a ser un poco mayor, ¿cierto? Ya esto comienza una cosa así. Ah. Esto comienza una cosa así. Y esto es para la temperatura reducida igual 1,5. Y finalmente llegamos, ¿cierto?, a una situación
en donde para una temperatura reducida igual 2, yo conseguí indicar, ¿cierto?, que ya el gas se comporta como un gas ideal. Claramente a mayores temperaturas, el gas ya empieza a tener el mismo comportamiento, ¿cierto?, y ya se comporta como una línea recta, con temperaturas reducidas mayores. Entonces, esta ecuación y estos componentes me ayudan a identificar qué tan alejado de la idealidad estoy. ¿Ya? Esa es la gran gracia que tiene el concepto de el factor de compresibilidad y las variables reducidas. Si ustedes ven el libro guía, van a encontrarse, ¿cierto? Van a encontrarse, ¿cierto?, con esta misma gráfica que acabo de pseudo dibujarles. Entonces, ustedes van a ver, ¿cierto?, que la temperatura reducida 1 permite modelar de manera con una precisión relativamente buena, permite modelar lo que son las temperaturas reducidas de los distintos gases que aquí se mencionan, ¿ya? Entonces, básicamente está bastante acertado lo que es la presencia del Z con lo que nosotros estamos trabajando, ¿ya? ¿Qué es lo que representa esta caída que se ve aquí? Bueno, si ustedes se dan cuenta, es una presión que está por debajo de la presión crítica, ¿ya? Quiere decir que ahí el gas que se tiene es todo lo contrario a lo ideal. Y empieza, como quien dice, a mejorar o a cambiar un poco a medida que yo aumento la presión, ¿ya? Es decir, que me alejo relativamente del punto crítico, ¿ya? Esto para la presión reducida 1, que viene siendo que básicamente el punto crítico. Ahí está, se los presento. Y a medida que me voy alejando, ¿cierto? Esto va cambiando y el punto menor se encuentra situado en otros lados. ¿A qué se debe eso? A que yo me estoy alejando, ¿cierto? Y que existen ciertos cambios, ¿cierto? Ciertas... no es cambio la palabra, es... las curvas se van distorsionando a medida que yo me alejo del punto crítico. Y eso es lo que yo estoy viendo acá. Entonces, cuando yo ya estoy bien lejos, prácticamente la curva del Z luce como una línea recta. ¿Ya? Entonces, todos estos intentos han sido para que las ecuaciones de gases se adapten y yo pueda medirlas, y yo pueda verlas, y yo pueda considerarlas desde un punto de vista que yo tengo para modelar cada gas, ojalá, todos los gases de la misma manera. Esto de aquí, que como les dije, la comparación de varios factores Z, ¿cierto? Que por aquí aparece el autor, ¿cierto? La ecuación de Virial, por aquí está. No aparece, pero bueno. Esto de aquí es el intento más cercano que se tiene a eso, ¿ya? Eso de ahí es lo que permite que nosotros veamos, ¿cierto? Las curvas de la manera más alejada, cercanas a como de verdad lucen. Y nos permite modelar, ojalá, todos los gases de la misma manera, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda y o consulta con esto? Profe, entonces, si es que Z de un gas es mayor o menor a 1, dejaría de ser gas ideal y sería un gas real, algo así. Si es menor a 1, es un gas real, ¿cierto? O digámoslo de otra manera. No es modelable de manera exacta como un gas ideal, ¿ya?
y comienza a tener comportamientos más cercanos a lo que es un gas real, ¿cierto? Y hay que modelarlo con alguna otra cosa. Eso sí, Z es menor a 1, ¿verdad? Z menor a 1, claro. Profe, ¿puede poner los apuntes, por favor? Gracias. Ya. Entonces, vamos a dejar esto hasta aquí por el día de hoy. Mañana vamos a hacer ejercicios de esto hasta que nos dé hipo. Y y además vamos a primero hacer la parte de ejercicios y después vamos a ver lo del laboratorio, eso que quedó pendiente de la semana pasada. ¿Ya? Ah, otra cosa que se me había olvidado decirles. De la semana pasada. La semana pasada se hizo el certamen, ¿cierto? El día miércoles, y a petición de uno de ustedes se les dio más tiempo, se les dieron de 60 a 90 minutos. Yo no sabía si se podía, lo intenté, se pudo. Pero al parecer hubieron algunos de ustedes que no se les aumentó dicho tiempo, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que el certamen, a ustedes se les va a eliminar la nota, ¿ya? Y eventualmente van a tener que tomarlo al final del semestre, ¿ya? Para que queden tranquilos de que esa nota no les va a quedar. Ahora, eso es solo para personas que no se les aplicó el aumento de tiempo, ¿ya? Si a usted le fue mal, pero sí se le aplicó el aumento de tiempo, que tengo cómo comprobarlo, así que no me manden correos, yo sé quiénes son, ¿ya? Van a poder dar el certamen de nuevo al final de semestre, ¿ya? Para que lo tengan claro, ¿cierto? De que por ese pequeño problema informático no van a reprobar el certamen, ¿ya? Profe, ¿cuándo sería esa prueba? A agosto, Ah, ok. Profe, dígame. y pensó lo de los puntitos, ¿no? Hoy día recién voy a revisar los certámenes, así que, bueno, esa pregunta. Y ahí yo saco mi calculadora, ¿cierto? Y veo cómo afecta esto a Boca y ahí hago el arreglo correspondiente. Ya, profe. Profesor, Dígame. vio mi correo. Yo le mandé un correo de que me había salido una mala, que yo había puesto como que estaba buena, ¿me entiende? Que yo había puesto D y después me salió que yo había puesto C. Y le puse todas las pruebas posibles, unas fotos que le mandé. Ya, ahora que reviso el certamen voy a revisar cada uno de esos correos para poder también cotejar y eventualmente dar puntaje si es que fue por falla informática. Ya, profesor, muchas gracias. Ajá. Profe, le puedo hacer una consulta de la clase que se me pasó preguntarle algo. Ya. Z, ¿qué pasaría si fuera mayor a 1? Normalmente no da mayor a 1, ¿ya? Da un valor muy cercano. ¿Por qué? Porque una vez que tú llegas al umbral del 1, el gas es ideal. Entonces se modela como gas ideal, de ahí para arriba. Ah, ya, profe, gracias. ¿No? Ya. Estimados, nos vemos mañana después del almuerzo. Que tengan muy buena tarde y eso. Cuídense. Igualmente, profe.
profe, que esté bien. Chao, Chao. profesor. profe.